Ecuador está en estado de incredulidad. Lo que debía ser una última despedida para una de las voces más queridas del país se ha convertido en una escena que nadie podrá olvidar. Dentro de la Basílica de Quito, miles de personas se reunieron para rendir homenaje a Paulina Tamayo, la Grande del Ecuador. Pero cuando el ataúd fue abierto para el adiós público, un murmullo comenzó a recorrer la multitud. Su rostro, el mismo que alguna vez iluminó los escenarios de toda América Latina, mostraba extraños moretones. En cuestión de minutos, ese murmullo se transformó en tormenta. ¿Fue realmente una muerte natural? ¿O hay algo que el público no debía ver? La mañana frente a la Basílica del Voto Nacional estaba cargada de emoción. Las calles desbordaban de fans con flores, retratos y banderas en honor a Paulina Tamayo. Para muchos, no era solo un funeral, era el fin de una era. La Grande del Ecuador había marcado la identidad musical del país por más de 4 décadas, y ahora su voz se había silenciado para siempre. Cuando las puertas se abrieron y el ataúd fue llevado al interior, el público guardó silencio. Una luz dorada, filtrada por los vitrales, pintaba los pisos de mármol creando una atmósfera solemne, casi sagrada. Todos esperaban paz, pero lo que siguió estremeció a toda la iglesia. Cuando la tapa del ataúd se levantó brevemente para el adiós, los que estaban más cerca quedaron sin aliento. Se miraban entre sí, señalaban con cuidado. Algunos lloraban aún más fuerte. En su rostro, tan familiar en conciertos y programas de televisión, se veían marcas oscuras, cerca de las mejillas y el pómulo. Al principio muchos pensaron que era efecto de la luz o reflejos de cámara, pero a medida que más personas se acercaban, el rumor se propagó como fuego. Su rostro tiene moretones. En minutos, videos comenzaron a circular por internet mostrando a los fans murmurando, rezando, incluso cuestionando a los encargados con voces temblorosas. Algunos preguntaban si algo le había ocurrido antes de morir. Otros se negaban a creerlo, insistiendo en que debía ser maquillaje o sombras. Pero la confusión no desapareció. Afuera de la basílica, al caer la noche, cientos se reunieron otra vez con velas y lágrimas. Querían respuestas. No de desconocidos en línea, sino de su familia y de quienes mejor la conocían. Sin embargo, la familia guardó silencio. Ninguna declaración, ninguna explicación. Solo una línea oficial que decía que Paulina había sufrido un paro cardíaco repentino. Aún así, para muchos presentes en la iglesia, algo en esa escena no parecía correcto. Y mientras las horas pasaban, una pregunta comenzó a retumbar en las redes sociales de Ecuador. Si fue una muerte natural, ¿por qué se veía así? Pero eso era solo el comienzo, porque lo que vino después haría que el misterio se volviera aún más oscuro. Antes de los rumores, antes del misterio, existía la voz. Para generaciones de ecuatorianos, Paulina Tamayo no era solo una cantante, era el latido del alma nacional. Nacida en Quito, creció rodeada de los sonidos del pasillo, Albazo y San Juanito, las melodías que definieron la identidad musical del país. Desde su primera aparición en televisión, la gente notó algo único, una voz que transmitía fuerza y alma. Sus presentaciones no eran sobre fama ni glamour, sino sobre emoción, de esa que hace llorar, bailar o contener la respiración. Paulina cantaba sobre el amor, la pérdida, la fe y el hogar. Cada nota parecía contar las historias de todo un pueblo. Por eso la llamaban la Grande del Ecuador, no solo por su talento, sino por su corazón. Durante su larga carrera grabó decenas de discos, realizó giras internacionales y se convirtió en embajadora cultural. Ganó incontables premios, pero su verdadero reconocimiento siempre vino de su gente. Campesinos, maestras, madres e hijas que escuchaban sus canciones en bodas, fiestas y reuniones familiares. Y aún con la llegada de nuevas estrellas, Paulina seguía siendo un símbolo de autenticidad. Tenía el respeto de las leyendas y la admiración de la nueva generación. Por eso, cuando la noticia de su fallecimiento a los 60 años se hizo pública, el país se estremeció. Las redes se llenaron de videos, homenajes y lágrimas. «No puede ser», escribió una fan. «Su voz todavía resuena en nuestros corazones». Pero entre las muestras de amor,
comenzó a crecer una sensación de incertidumbre. El anuncio fue repentino, sin explicaciones. Solo un breve comunicado que mencionaba un paro cardíaco. Sin detalles, sin informe médico, sin mención de enfermedad alguna. Para sus seguidores más fieles, eso no sonaba a toda la verdad. Paulina había estado activa en los últimos meses, luciendo saludable e incluso anticipando nuevos proyectos. No había señales de malestar. Así que cuando los fans se reunieron para su último adiós, buscaban consuelo, pero encontraron preguntas. Porque si la historia de su vida fue una de belleza y orgullo, la historia de su muerte se estaba convirtiendo en algo que nadie podía explicar. Y justo cuando el país empezaba a asimilar la tristeza, surgió otra información que lo hizo aún más difícil de creer. Según los comunicados oficiales difundidos horas después de su fallecimiento, la causa de muerte de Paulina Tamayo fue paro cardíaco. Un evento súbito y natural, dijeron. Algo que puede ocurrir sin aviso, incluso en personas saludables. Pero desde el inicio, los detalles de sus últimas horas parecían incompletos. No hubo informe hospitalario, ninguna línea de tiempo clara, ni siquiera un testimonio médico directo, solo silencio. Un silencio que, viniendo de una figura tan amada, se sintió ensordecedor. Luego vino la parte más confusa, la apariencia de su cuerpo. Durante la despedida pública en la Basílica de Quito, los fans notaron los moretones, marcas pequeñas pero visibles, que no parecían coincidir con una muerte tranquila. Comenzaron los susurros. Si fue un paro cardíaco, ¿por qué su rostro parecía golpeado? Expertos médicos en redes intentaron calmar el debate. Un tuit de un doctor se volvió viral al explicar que las contusiones pueden aparecer incluso tras una muerte natural, por intentos de reanimación, caídas o procesos post-mortem como la lividez cadavérica. En otras palabras, no todos los moretones implican daño intencional. Aún así, el público no quedó convencido, porque no se trataba de cualquiera. Era Paulina Tamayo, una mujer cuya partida merecía claridad, no confusión. Y lo peor fue la reacción de su familia. No hubo reacción. Un periodista local intentó preguntar durante el funeral por qué su rostro lucía así, pero los familiares evitaron responder. Las cámaras captaron su incomodidad. Dolor, sí, pero también evasión. El debate se encendió. Algunos defendían su derecho a la privacidad. Otros exigían respuestas, pero el silencio continuó. Y entonces surgió otro detalle que aumentó el misterio. Su esposo no apareció por ningún lado. Nadie pudo confirmar su presencia. Ni una sola foto, ni una mención. Para muchos, esa ausencia decía más que cualquier palabra. En los días posteriores al funeral, las redes de Ecuador ardieron. Los noticieros repetían las mismas imágenes una y otra vez. El ataúd, la multitud, las lágrimas y el rostro con los moretones. Pero pronto la atención cambió por completo. La ausencia de su esposo, Martín. Durante años, Paulina había mantenido su matrimonio en la discreción. En entrevistas, lo describía como un hombre tranquilo y protector. Pero ahora, en su despedida más pública, no estaba. Los fans lo notaron de inmediato. ¿Dónde está Martín?, preguntaban. ¿Cómo puede no estar en su último adiós? Un tuit se volvió viral. Fue el primero en reclamar el seguro, pero el último en despedirse. A partir de ahí, las teorías se desataron. Se decía que Paulina tenía una póliza de seguro de $3 millones y que Martín ya había iniciado el trámite para cobrarla. Nada de eso fue confirmado, pero el momento en que surgió la noticia encendió las sospechas. Los periodistas intentaron contactar a la familia, sin éxito. Incluso los amigos más cercanos de Paulina se mantuvieron callados, y los pocos que hablaron lo hicieron con frases evasivas. Algunos fans trataron de ser comprensivos. Quizá Martín estaba destrozado y no podía enfrentar la situación. Pero otros fueron más duros. Hay algo que no quieren contar, decían. Un tabloide regional aseguró, citando una fuente anónima, que Martín fue visto saliendo de Quito días antes del funeral rumbo a la costa, sin pruebas, sin fotos, pero bastó para que los rumores explotaran.
En 24 horas, los hashtags Shaquin Justicia para Paulina y Maki ¿Dónde está Martín? Se volvieron tendencia. Los programas de TV y los canales de YouTube dedicaron segmentos enteros al misterio. Cada espectador tenía su teoría, cada medio su fuente, y cada nuevo dato creaba más dudas que respuestas. Y en medio del ruido, una verdad incómoda seguía sin resolverse. El informe de autopsia oficial aún no había sido publicado, sin aclaraciones médicas, sin transparencia, nada que calmara la tormenta. Para muchos, ya no parecía la muerte pacífica de una artista querida. Parecía una historia cuidadosamente controlada, revelada en dosis. Y mientras crecía la especulación, toda la atención se concentraba en una sola cosa: la autopsia. 5 días después de su fallecimiento, los noticieros repetían una palabra: autopsia. Se había convertido en el centro de todas las conversaciones. Para muchos, el informe oficial del paro cardíaco ya no era suficiente. Querían pruebas. Fuentes cercanas revelaron que el cuerpo de Paulina había sido sometido a un examen forense completo, bajo supervisión de autoridades locales y expertos independientes. Pero mientras el proceso seguía, comenzaron las filtraciones. Supuestos indicios de que los resultados podrían no coincidir con la versión inicial. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero el país entero quedó en shock. Médicos en televisión explicaron que los moretones podían deberse a procesos naturales, incluso post-mortem. Si intentaron reanimarla, las compresiones torácicas o máscaras de oxígeno pueden dejar marcas. Incluso una caída durante el colapso puede generar contusiones. Era una explicación lógica, pero el público no se tranquilizó, porque la emoción superó a la ciencia. El rostro que vieron en el ataúd no parecía el de una muerte tranquila. Entonces surgieron los rumores de una investigación biológica, insinuando análisis más profundos para detectar posibles sustancias. Nada confirmado. Pero el silencio de las autoridades solo avivó la incertidumbre. Los fans revisaban sus últimas publicaciones. En su última historia de Instagram, Paulina sonreía, elegante, agradeciendo el cariño de sus seguidores. No había señales de enfermedad. ¿Cómo alguien tan llena de vida pudo desaparecer así, de un día para otro? Los periodistas insistían, pero los familiares, y hasta sus representantes, evitaban hablar. Todo apuntaba a una sola conclusión. Lo que revelara la autopsia definiría cómo Ecuador recordaría a su gran voz. Para entonces, el país ya no solo lloraba, exigía respuestas. Las calles se llenaron de velas y pancartas que decían «Queremos transparencia». No se trataba de morbo, sino de respeto. Pero la familia seguía en silencio. Ni sus hijos, ni su esposo, ni su manager dijeron una palabra. Ese silencio se volvió ensordecedor, alimentando teorías y sospechas. Una amiga cercana insinuó que había asuntos familiares sin resolver, relacionados con su herencia. Los medios lo tomaron como prueba de conflictos internos. Cada foto del funeral fue analizada. Se dijo incluso que no llevaba su anillo de bodas, algo nunca confirmado, pero suficiente para que las redes estallaran. El resultado: la muerte de Paulina Tamayo dejó de ser una tragedia y se convirtió en un misterio nacional. Y hasta que su familia hable y la autopsia se haga pública, la gente no dejará de preguntar. 2 semanas después del funeral, Ecuador aún espera, no solo consuelo, sino claridad. Cada titular, cada programa, cada conversación vuelve a las mismas preguntas sin respuesta. Si fue paro cardíaco, ¿por qué tenía moretones? ¿Por qué su esposo sigue sin aparecer? ¿Y por qué el informe médico sigue oculto? Algunos creen que hay 2 versiones de la historia, la oficial y la que muchos se niegan a aceptar. Los fans siguen reuniéndose frente a la basílica, dejando flores, cartas y velas. En una de ellas se lee: «Tu voz nos dio alegría, ahora danos la verdad». Y esa frase resume el sentir de todo un país. Porque para millones, Paulina no fue solo una artista, fue un símbolo, una parte viva de su identidad. Y saber que sus últimos momentos siguen envueltos en duda, duele. Los periodistas insisten, las autoridades callan.
Y mientras tanto, la nación espera. El tiempo avanza, pero Ecuador sigue bajo la sombra de una pregunta inquietante. ¿Qué pasó realmente con Paulina Tamayo? Semanas después, el misterio no se disipa. La autopsia sigue sellada. Su esposo sigue ausente y su familia en silencio. Pero lo que nunca podrá callarse es su legado. Paulina Tamayo fue más que una voz. Fue el sonido del alma ecuatoriana. Sus canciones siguen vivas, pero ahora llevan un eco diferente. Cada letra, cada melodía, parece susurrar una verdad. La verdad siempre sale a la luz. Los moretones, el silencio, la ausencia. Ya no son simples detalles. Son símbolos de un país que no acepta el silencio cuando algo no encaja. Porque esto ya no trata solo de una muerte, sino de lo que revela sobre los demás. Lo frágil que puede ser la confianza. Lo rápido que el dolor se convierte en sospecha. Y cómo la búsqueda de la verdad puede unir a todo un pueblo. Hasta el día en que se publique ese informe, Ecuador seguirá esperando. Y cuando finalmente se conozca, sea cual sea el resultado, una cosa está clara. El alma de Paulina Tamayo seguirá viva, en su música, en su gente, y en la verdad que aún busca salir a la luz. Tu música vivirá por siempre, Paulina. Pero también nuestras preguntas.